¿Qué? Ya ha aparecido el estudio. Vale, porque si lo mandamos ahora. No le mandamos, sí, 2011. 2011. Hombre, es que aquí el departamento correspondiente estará todo lo que se contrata. Pues claro, eso es obsoleto en lo que es la forma jurídica. Entonces le están dando parecido. Sí, yo creo que ese es el estudio que hicieron cuando pusieron prestaciones en la vida de 1000 y pico euros con un contrato dado de arte. ¿Qué medidas? El del empleados de hogar, dices. Sí. ¿Qué te iba a decir? ¿El de edad? En la ley de juventud ayer estuvimos con estos y Teresa le dije, mira, con los de ley hay que meterle una adición o algo, pues que la ley no sé qué queda modificado en lo... Laugarren gazte plana emantzipazioari bide emateko eta prestakuntzarako eta enplegurako aukerak eta etxe bizitzara jotzeko aukera sustatzeko sortu da. Plan berria 2021 arte luzatuko da, 5 ardatz estrategiko ditu, 23 helburu eta 75 jardun ildo dituela. Dokumentuak enplegua, etxe bizitza, hezkuntza eta osasuna identifikatzen ditu bizitza osasungarria, emantzipatua eta autonomoa posible egiten duten arlo gisa. Bueno, el cuarto Plan Joven, Gazteplana, nace con la vocación de favorecer la emancipación e impulsar oportunidades para la formación y el empleo y también el acceso a la vivienda de la juventud vasca, ¿no? Su desarrollo se extiende hasta el año 2021 y cuenta con 5 ejes estratégicos, 23 objetivos y 65 líneas de actuación. Este nuevo plan identifica las áreas de empleo, vivienda, educación y salud como las que hacen posible una vida saludable, emancipada y autónoma. Y además va a contribuir y contribuye a 10 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, destacando la educación de calidad, el empleo y el crecimiento económico y la reducción de las desigualdades sociales.